en sus últimos 20 años limpiando baños. Empezaron a pensar en personas que pudieran usar que fueran mucho mayores de lo que yo era en ese momento. Ruth Buzzi no era simplemente humorística, era inolvidable. Con su ingenioso juego de palabras, su ritmo rápido y ese característico balanceo de bolso, podía dominar una escena entera sin siquiera abrir la boca. Los espectadores adoraban la manera en que podía ejecutar una mirada tan penetrante que hacía reír a los espectadores antes de que se pronunciara el remate. En Rowan and Martin's Laugh-In, surgió como una de las artistas más destacadas. El tipo de talento del que simplemente no podías apartar la mirada. Pero detrás de la risa, hubo un momento que lo cambiaría todo. Fue descarado. Fue imborrable. Y le costó a Ruth Buzzi décadas de oportunidades en Hollywood. Primeros años de vida y carrera. Ruth Buzzi nació el 24 de julio de 1936 en Westerly, Rhode Island. Pasó su infancia en el pueblo rural de Wooketaquac, Connecticut, en un edificio de piedra, en la ladera con vistas al mar. El padre de Ruth, Angelo Peter Buzzi, era un inmigrante suizo en Estados Unidos, que llegó al país en 1923 y se convirtió en un escultor de piedra de renombre nacional. Dirigía Buzzi Memorials, una empresa familiar que su hermano Harold dirigió más tarde hasta su jubilación en 2013. La madre de Ruth, Rina Pauline, crió a la familia con calidez y disciplina. En la escuela, Ruth no era una alumna promedio, jefa de porristas de Stonington High, pero su ambición era mayor que la fama local. A los 18 años, se fue de casa y viajó por todo el país para asistir al Pasadena Playhouse y estudiar teatro. Su reputación como fábrica de estrellas. El Playhouse era el lugar donde los aspirantes se convertían en ganadores del Oscar. Allí se sentó junto a nombres que algún día serían leyendas de Hollywood, Dustin Hoffman y Gene Hackman. Ruth se graduó en 1957 con honores, lista para dejar su huella. Ruth ya trabajaba como actriz sindicalizada incluso antes de graduarse. Realizó una gira con el cantante Rudy Valez en un acto musical y de comedia a la edad de 19 años. Ese empleo de verano le valió su tarjeta de equidad de actor y un comienzo profesional en el mundo del espectáculo. Continuó a la ciudad de Nueva York después de la universidad, donde rápidamente obtuvo un papel principal en una revista off-Broadway. Trabajó en 19 producciones de comedia musical en la costa este a lo largo de los años, compartiendo tiempo en el escenario con estrellas emergentes como Barbara Streisand, Joan Rivers, Dom DeWitt y Carol Burnett. También trabajó en anuncios de televisión, ganando premios por su sentido del humor. Su primera gran oportunidad en la televisión fue en 1964, en el Gary Moore Show. Como Shakandala la silenciosa, robó escenas como la torpe asistente de mago, de Dominic el Grande, de Dom DeWitt. A partir de ahí, se convirtió en miembro de The Entertainers de CBS e incluso apareció en Broadway en el exitoso Sweet Charity, con Gwen Verdon. En 1967, todo cambió para Ruth. Después de una temporada en el Steve Allen Comedy Hour, fue contratada para Rowan and Martin's Laugh-In, de la NBC. Ya era una habitual cuando se emitió el episodio piloto y pasó a ser la única artista en todos ellos. Sus personajes imborrables, como la columnista de chismes Busy Buzzi, la beoda Doris Whistler y las azafatas llenas de actitud, eran los favoritos del público. Pero fue la solterona desaliñada Gladys Ormsby, con su bolso mortal, lo que cimentó su estatus como leyenda de la comedia. Sus escenas con el personaje de Dirty Old Man de
Art y Johnson se convirtieron en clásicos. La carrera de Ruth siguió siendo sólida después de la fin. Apareció en todas partes. That Girl, The Lost Saucer, The Carol Burnett Show, Dean Martin's Roasts, Hollywood Squares e incluso Sesame Street, donde actuó como Ruthie, la excéntrica tendera. Durante la década de 1990, hizo trabajo de voz para dibujos animados, incluidos Pound Puppies, The Smurfs y The Berenstain Bears. Trabajó en películas como Freaky Friday, The Apple Dumpling Gang Rides Again y The Adventures of Elmo in Grouchland. Incluso en videos musicales como Gump the Weird Al Yankovic. Ruth aportó su toque extravagante. A lo largo de las décadas, acumuló una carrera que abarcó desde Broadway hasta la televisión infantil, desde Asados de Las Vegas hasta dibujos animados de los sábados por la mañana. Por fin, en 2021, Ruth Bowie se jubiló, dejando atrás una carrera rebosante de risa, determinación y personajes que el público nunca olvidará. Pasadena Playhouse y lado artístico. Ruth Buzzi siempre será recordada como una mujer que podía hacer reír al mundo, pero había otro lado más personal en ella, que mucha gente no conocía. Más allá del centro de atención y las cámaras, encontró alegría y paz en la pintura. No era algo que persiguiera por fama o beneficio. Había estado en el Gary Moore Show, el original con Dom DeWitt. Era simplemente un pasatiempo que le daba felicidad. Pero incluso en esta pasión más tranquila, la generosidad y el corazón de Ruth para devolver siempre brillaron. Aunque pintó numerosas obras de arte al óleo, Ruth nunca las comercializó para la venta, ni intentó hacer carrera en el campo. En cambio, tomó una ruta diferente. Regaló sus pinturas a organizaciones benéficas, donde se subastaron o vendieron en ayuda de causas dignas. Y ni siquiera eran por pequeñas cantidades. Sus pinturas eran valiosas obras de arte. En algunas ocasiones se vendieron por más de $6,000. Demostró cómo incluso en una esfera de la vida que ella veía como un mero pasatiempo, la imaginación de Ruth podía unir a las personas y realmente marcar la diferencia. Su afinidad por las artes se originó en sus días de estudiante. Ruth asistió al reconocido Pasadena Playhouse College of Theatre Arts, que dio a luz a muchos íconos de Hollywood. Le encantó su tiempo allí y se mantuvo comprometida mucho después de graduarse. Se convirtió en uno de los miembros fundadores de la Asociación de Antiguos Alumnos del Pasadena Playhouse, manteniendo fuerte su conexión con la comunidad que había contribuido a hacer su carrera. Para Ruth, no era un ejercicio de nostalgia. Era una forma de rendir homenaje a la institución que le había dado las herramientas para prosperar. Ambas actividades, ser parte del grupo de antiguos alumnos y pintar, presentan una imagen diferente de Ruth Buzzi que las bulliciosas rutinas de risa y comedia por las que era famosa. Demuestran su propio amor por las artes en cualquier forma y su generosidad al compartir sus talentos con los demás. No para beneficiarse a sí misma, sino con el propósito de servir a otros que son menos afortunados. Ya sea que estuviera de pie en el Essex, en el INE, escenario con un bolso en la mano o trabajando en un lienzo en silencio, Ruth dejó un legado de creatividad, amabilidad y generosidad. Trabajo de caridad y participación comunitaria. La carrera de Ruth Buzzi puede haberla convertido en un nombre familiar, pero lo que realmente definió su carácter fue su amabilidad y generosidad. Nunca olvidó la importancia de retribuir y a lo largo de su vida estuvo profundamente involucrada en el trabajo caritativo. Las causas infantiles fueron especialmente cercanas a su corazón.
Fue patrocinadora de causas bien establecidas como la Fundación Make-A-Wish, que ayuda a conceder deseos a niños con enfermedades potencialmente mortales, y las Olimpiadas Especiales, que honran y empoderan a los atletas con discapacidades intelectuales. También donó su tiempo y recursos al St. Jude Children's Research Hospital, una institución que ha sido una defensora durante mucho tiempo de la cura y el tratamiento de las enfermedades infantiles. Ruth también ayudó a una organización de Hollywood dedicada a recaudar dinero para problemas de salud mental, y Big Brothers, Big Sisters of America, que ayuda a emparejar a jóvenes con mentores que pueden ayudarlos en la vida. Su trabajo se extendió a muchas áreas, pero todo volvió a un tema común: permitir que los niños vivan vidas más saludables, felices y esperanzadoras. También logró unir su pasión por las artes con sus inclinaciones filantrópicas. Un caso en cuestión fue el patrocinio de un campamento de arte de verano para niños en el Museo de Arte Bíblico de Dallas. A través de este programa, los niños tuvieron la oportunidad de involucrarse en su creatividad y dejar salir su imaginación a través del arte, algo que Ruth apreciaba profundamente como artista y pintora. Sin embargo, su empatía no terminó con los humanos. Ruth estaba tan interesada en los animales como en las personas, y dedicó tiempo y recursos a su bienestar. Asumió un papel activo en la recaudación de fondos para el Utopia Animal Rescue Ranch en Medina, Texas, donde los animales necesitados podían encontrar refugio. Además de eso, ayudó a otras organizaciones involucradas con el bienestar animal, demostrando su postura de que la compasión debe llegar a todos los seres vivos. Al hacerlo, Ruth Buzzi demostró que su impacto no se limitaba al escenario o al televisor. Empleó su éxito como un medio para realmente dejar un impacto positivo. Ya sea en niños en hospitales, jóvenes creativos que encuentran sus voces o animales que requieren protección, es otro aspecto de su legado que debe celebrarse tanto como su comedia, que se basa en la simpatía, la caridad y la voluntad de hacer el bien a los demás. Vida en Texas y amor por los coches clásicos. Cuando Ruth Buzzi no se reía en el escenario o en la televisión, vivía un tipo de vida muy diferente en Texas. Se casó con el actor Kent Perkins y se instaló con él en un vasto rancho de 600 acres cerca de Stephenville. Estaba muy lejos del centro de atención de Hollywood, pero era precisamente el tipo de forma de vida serena que Ruth parecía apreciar. Los dos construyeron una vida sencilla, pero extraordinaria juntos, viviendo en medio de vastos espacios abiertos, animales y algo más que apreciaban mucho: coches antiguos. Ruth y Kent no eran aficionados a los coches comunes y corrientes. Eran ávidos coleccionistas que construyeron un extraordinario garaje lleno de coches inusuales y encantadores. Se decía que su inventario contenía una hermosa lista de iconos ingleses de posguerra, Rolls-Royces, Bentleys y Jaguars, y algunos convertibles estadounidenses y muscle cars que robaban el espectáculo. No se trataba tanto de que fueran de su propiedad, sino de que también eran respetados mucho más allá de las vallas de su rancho. De hecho, algunos de ellos eran tan únicos que se exhibieron en uno de los museos de automóviles más populares del país, el Peterson Automotive Museum, en Los Ángeles. Entre ellos se encontraba un Chevrolet Convertible rojo cereza de 1957, un vehículo con elegancia clásica y un sólido valor de coleccionista. Este coche específico incluso apareció en una exhibición de homenaje a Steve McQueen en el Peterson, con una increíble carrera desde hasta 2011.
Aparecer en una exhibición de tan alto perfil decía mucho sobre la calidad y la rareza de la colección de Ruth y Kent. Una joya más de su garaje. Un Rolls-Royce Silver Cloud Drophead Coupe de Moss 60 también apareció en la exposición Century of Elegance del museo. Un premio reservado para aquellos coches que son verdaderas obras de arte e historia automotriz. Esta vida en Texas para Ruth no se trataba simplemente de huir del centro de atención. Se trataba de vivir la vida al máximo con la persona que amaba, haciendo las cosas que amaba. Su amor por los coches antiguos reveló otro aspecto de su naturaleza, uno que apreciaba la mano de obra, la historia y la estética. Mientras que los fans la recordaban por su ingenio rápido, como un rayo y sus personajes imborrables, los amigos que la llamaban a su rancho observaban el deleite más tranquilo e íntimo que obtenía de los vastos cielos de Texas y el brillo del cromo bruñido en su camino de entrada. Menciones en la cultura pop. El humor y la presencia inolvidable de Ruth Boo en la televisión no se quedaron solo en el mundo de la comedia. Se extendió a la cultura pop de formas que pocos artistas experimentan. Su propio nombre se convirtió en una especie de abreviatura instantáneamente reconocible y ligada a la risa. Me sentí muy honrado el año pasado de que hicieran mi vida. Es por eso que a lo largo de los años se le hizo referencia directa en la música popular. Un raro honor que demuestra el gran impacto que tuvo tanto en el público como en los artistas. Uno de los guiños más divertidos a ella provino de House of Pain, en su tema de 1994, I'm a Swing It. Conocidos por sus ritmos contundentes y su estilo de tipo duro, House of Pain deslizó el nombre de Ruth en sus letras, casi como un guiño a los fans de la cultura pop. Fue sorprendente, pero encajaba perfectamente. Después de todo, Ruth era famosa por tener una lengua tan afilada como su ingenio y por ser capaz de causar impacto incluso con el más mínimo gesto. Su nombre era una palabra clave, y en una canción que dependía de la actitud, nombrarla era una forma de mostrar que ella era parte de un vocabulario cultural común que todos conocían. Se le hizo referencia en Ruth, Boosie Better Watch Her Back, una canción de la banda estadounidense de post-hardcore, The Bled. Aunque el título era más lúdico que otra cosa, nuevamente mostró cuán plenamente Ruth había entrado en el humor cultural popular. Incluso fuera del escenario de la comedia, su personaje como una mujer robusta que podía lanzar un remate o incluso una bofetada alegre con su infame bolso, fue recordado y utilizado de manera innovadora. Quizás la mención más alegre fue en el dueto de Loretta Lynn y Conway Twitty, You're the Reason Our Kids Are Ugly. Este clásico country era todo sobre el humor, burlándose de los altibajos del matrimonio. El hecho de que el nombre de Ruth surgiera en un ambiente tan divertido, se sintió como en casa con su espíritu cómico. Mostró que no era solo un artista, era alguien entretejido en el tejido del humor cotidiano en Estados Unidos. Estas referencias a la cultura pop resaltan cuán profundamente resonó el trabajo de Ruth Boss con la gente. Cuando tu nombre se convierte en un remate, una letra o incluso solo un símbolo de ingenio, significa que has ido más allá de la actuación. Te has convertido en parte de la imaginación cultural. Sus problemas de salud. Los últimos años de Ruth Boosie estuvieron marcados por serios problemas de salud que la alejaron lentamente del centro de atención público. En 2012, fue diagnosticada con la enfermedad de Alzheimer, una afección que afecta gradualmente la memoria, el pensamiento y la vida diaria. Para alguien que había pasado su carrera brindando alegría a millones a través de su agudo ingenio,
y sus personajes inolvidables, el diagnóstico fue desgarrador. El Alzheimer no solo es un desafío para la persona que lo padece, sino también para las personas que la aman porque altera la forma en que las familias viven y se comunican. A pesar de esta terrible experiencia, Ruth todavía me era recordada por la vitalidad y la energía que había pasaportado aquí a la pantalla. Incluso cuando ya no podía actuar, su legado de risa todavía estaba allí. Los espectadores que crecieron viendo Rowan and Martin's Laugh-In o viendo sus actuaciones posteriores, a menudo mencionaban cuánto había significado su comedia para ellos, manteniéndola viva incluso mientras luchaba contra la salud en silencio. En julio de 2022 se desarrolló otro capítulo difícil, cuando se informó que Ruth había tenido una serie de accidentes cerebrovasculares. Si bien los accidentes cerebrovasculares tienden a tener impactos graves y continuos, los informes entonces eran prometedores, lo que indicaba que se estaba recuperando. Para aquellos que disfrutaron de su actuación, este informe fue de poco consuelo, pero parecía indicar que todavía estaba luchando, tan fuerte y robusta como esos personajes que interpretó anteriormente. Estas batallas de salud retrataron a Ruth como mucho más que una artista apreciada. Era un ser humano que sufría con fuerza. A lo largo de su vida había hecho reír a otros. E incluso cuando la enfermedad distorsionó su mundo, la amabilidad y la alegría que había brindado a tantos no fueron olvidadas. Su caso también hizo que los fans y simpatizantes fueran conscientes de la necesidad de simpatizar con los pacientes que padecen enfermedades, como el Alzheimer, y el efecto que tales dolencias tienen en las familias. El viaje de salud de Ruth Buzzi fue difícil, pero uno que no eliminó las décadas de alegría que creó. Más bien, subrayó lo valioso que era su trabajo en la comedia y el entretenimiento, haciendo que la gente agradeciera la risa que compartió antes de que la enfermedad se convirtiera en el foco. Su fallecimiento. El largo y extraordinario viaje de Ruth Buzzi llegó a su fin el 1 de mayo de 2025. Falleció en su casa en Stephenville, Texas, a la edad de 88 años. Rodeada de la tranquila comodidad de los cuidados paliativos, murió por complicaciones de la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad con la que había estado viviendo durante más de una década. Para los fans que habían visto su carrera desarrollarse desde los primeros días de Rowan and Martin's Laugh-In, la noticia de su muerte fue como perder una parte de la historia de la televisión. Aunque Ruth se había retirado del centro de atención en sus últimos años, su legado nunca disminuyó. La noticia de su muerte provocó una avalancha de homenajes de personas que recordaron su agudo ingenio. Los personajes que nunca olvidarían y cómo podía iluminar una pantalla con la más mínima mirada o una simple línea. Su muerte no se trataba simplemente de lamentar la pérdida de una comediante. Se trataba de despedirse de una persona que había estado integrada en el panorama cultural durante generaciones. La vida de Ruth en Texas mostró un aspecto diferente de ella. Uno que era pacífico, lleno de su esposo, Ken Perkins, su rancho y su amor por los automóviles y los animales. El hecho de que pasara los últimos años de su vida en tales alrededores, alejada de la confusión de Hollywood y rodeada de las cosas que amaba, brindó algo de consuelo a quienes lamentaban su pérdida. Su fallecimiento también trajo a casa el hecho de la enfermedad de Alzheimer, una enfermedad progresiva que afecta a millones de familias en todo el mundo. Ruth había brindado tanta felicidad a los demás, y su batalla contra la enfermedad enfatizó el valor de la conciencia, la comprensión y la compasión hacia aquellos que la padecen. Aunque Ruth Buzzi ya no está con nosotros,
Su memoria perdura en la risa que generó. Desde sus apariciones más memorables en Laugh-In hasta su servicio público y sus apariciones en referencias de la cultura pop, dejó un cuerpo de trabajo y un recuerdo que continuará inspirando. El capítulo se cerró con su fallecimiento, pero la alegría que difundió todavía existe en los corazones de sus fans. El ascenso de Rowan and Martin's Laugh-In. Cuando Rowan and Martin's Laugh-In explotó en la escena en enero de 1968, no tardó en redefinir la televisión estadounidense. En su primer año, el programa aumentó rápidamente en popularidad. Para la temporada 1968-69, se sentó en la cima de las calificaciones de Nielsen. La apuesta de NBC, por una serie de sketches sueltos y vertiginosos, había dado sus frutos en grandes cantidades. El programa continuó reinando supremo durante sus segunda y tercera temporadas. Lo que hizo que Laugh-In pareciera revolucionario no fueron tanto los chistes, sino la forma en que se presentaron. El estilo del programa era frenético. Sketch tras sketch, frases ingeniosas arrojadas a ti en rápida sucesión, chistes visuales, referencias políticas, sátira mordaz y frases repetidas. Descartó el ritmo más lento de los programas de variedades tradicionales. No hay tiempo para que los espectadores recuperen el aliento. Siempre esperando el próximo chiste, el próximo remate extravagante. Suck it to me. You bet your sweet beepy y look that up in your funk and wagnulls encontraron su camino en el habla cotidiana. El elenco también solidificó la posición del programa dentro de la cultura pop. Intérpretes jóvenes recién acuñados como Goldie Hawn trajeron una nueva presencia. Su personaje de rubia tonta risueña era un placer recurrente. Lily Tomlin hizo su entrada con personajes como Ernestine, la operadora telefónica irascible, lista con una respuesta ingeniosa. Artie Johnson presentó a sus extraños personajes, sobre todo Tyrone F. Horney, el viejo verde lascivo, Joanne Euley, Alan Sooth, Henry Gibson, Judy K. y otros conformaron un elenco que parecía alimentarse de la energía del otro. Entre la mezcla de jugadores de conjunto, Ruth Buzzi se estableció en la fuerza de los personajes que permanecieron. Pero de todos ellos, tal vez ninguno permaneció más que Gladys Ormsby, la solterona recta con un peinado, un vestido apagado y un bolso perpetuamente engañoso. Sketch tras sketch, Gladys azotaría con su bolso a cualquiera que se acercara demasiado a sus límites. Con mayor frecuencia, Tyrone de Artie Johnson. Esa imagen ridícula, una mujer ceñuda sentada en un banco del parque, lista para golpear con su bolso, se volvió icónica. No requería 1.000.000 de palabras. Una mirada y un golpe hablaban mucho. Gladys no era meramente una caricatura humorística. Era un icono cultural. En un programa que coqueteaba con la revolución sexual, la transformación social y el cambio de moral, Gladys se mantuvo firme. Se levantó, contraatacó y a la gente le encantó. La habilidad de Ruth para interpretar tanto la timidez como la ferocidad en un solo personaje hizo que Gladys Ormsby cantara con un programa lleno de voces francas. Tensiones detrás del telón. La vitalidad enérgica que presenciabas en Laugh-In frecuentemente camuflaba la tensión que se gestaba en el fondo. Con tantos grandes egos, el tiempo de emisión se competía ferozmente. Cada uno de los miembros del elenco deseaba tener un turno, y el ritmo rápido y los cortes rápidos del programa dejaban poco tiempo que perder. Las líneas eran cortas, los sketches cortos, y si el tuyo era cortado, tu personaje podría perderse de la memoria. Los productores George Schlatter y Ed Friendly
tenían un historial de superar los límites, probar los límites de la censura e introducir conscientemente momentos vanguardistas o provocativos para generar una reacción. Slater una vez admitió que a veces insertaban material que sabían que podía irritar a los sensores de la cadena, con la esperanza de que algunas líneas se cayeran por las grietas, mientras que otras contribuían al sabor descarado del programa. Caracterizó el estilo del programa como televisión en caída libre, abordando problemas sociales pero sin quedarse demasiado tiempo. Trabajar en tal milieu requería que fuera resiliente y adaptable. Ruth Buzzi se hizo conocida como una profesional consumada, alguien que llegaba confiable, dedicada y preparada. Los profesionales no equivalían a pasivos. En entrevistas preservadas por la Academia de Televisión, Slater describe cómo Ruth llegó con un poder de presencia en el elenco y cómo la identificó como una valiosa contribuyente. Algunos relatos anecdóticos sugieren tensión. Por ejemplo, el propio Slater describió cómo el programa devolvía los guiones a la cadena con sujetapapeles porque los sensores habían marcado las páginas. Alguno material se insertaba a propósito, anticipando que podría provocar objeciones para ayudar a deslizar otro material. Ese tipo de estrategia significaba que el equipo creativo siempre estaba tramando, siempre modificando. Y no todos veían las cosas de la misma manera sobre qué tan lejos era demasiado lejos. Los miembros del elenco a veces chocaban con esas decisiones. Vida después de reír. Una vez que Laugh-In concluyó en 1973, Ruth Buzzi no desapareció, pero las apariciones disminuyeron ligeramente desde su punto máximo de visibilidad. Siguió actuando, aunque muchos de sus programas fueron apariciones como invitada, sketches más pequeños o participación en programas menos convencionales. Apareció en That Girl de Los Souser a mediados de la década de 1970, explicando que hacía programas con un menor número de espectadores o contenido infantil, en lugar de saturar programas de variedades o sketches. Su trabajo de voz también se convirtió en un aspecto importante de su carrera. Proporcionó la voz para una gran cantidad de dibujos animados: Pound Puppies, The Berenstain Bears, The Smurfs, etc. Estos trabajos la mantuvieron trabajando y en el ojo público, particularmente con los niños. También trabajó en papeles recurrentes, como por ejemplo en Sesame Street, comenzando en 1993 como la tendera Ruthie, y luego en diferentes inserciones y papeles de voz, que continuaron durante años. También hizo apariciones especiales recurrentes en programas de variedades, The Carol Burnett Show, Dean Martin Show, aunque estos no siempre fueron papeles protagónicos, fueron reservas dignas y mantuvieron la exposición. Sus créditos cinematográficos continuaron. Protagonizó Freaky Friday, The Apple Dumpling Gang Rides Again, The North Avenue Irregulars y otros. Estos no siempre fueron papeles protagónicos de gran presupuesto, pero demostraron su flexibilidad y adaptabilidad. Si bien hay menciones ocasionales en obituarios o relatos de prensa de que su carrera se ralentizó, o de menos trabajos de alto nivel, ninguna de las fuentes confiables registra que fue oficialmente incluida en la lista negra o se le negó el empleo debido a un escándalo o reacción violenta. Todas las pruebas indican que todavía se le tenía respeto, trabajando constantemente durante décadas. La opinión pública parecía haber cambiado. Ya no era necesariamente una protagonista de un programa de sketches nocturnos, pero se la disfrutaba por su actuación de personajes, su actuación de voz y su amabilidad en las entrevistas.
Mirando hacia atrás a la vida y carrera de Ruth Buzzi, está claro que dejó una huella que fue mucho más allá de simplemente hacer reír a la gente. Tenía la rara habilidad de crear personajes que la gente recordaba durante décadas, personajes que parecían vivir por sí solos. Pero lo que realmente destacó de Ruth no fue solo su humor, fue su resistencia. Trabajó a través de los altibajos de Hollywood, un lugar conocido por seguir adelante rápidamente y a menudo dejar atrás a aquellos que alguna vez ocuparon el centro de atención. A través de todo eso, encontró formas de mantener viva su presencia, ya sea a través de nuevos programas, apariciones o prestando su voz a proyectos animados. Su viaje también nos dice mucho sobre cómo estaba cambiando el entretenimiento en sí. Desde la energía caótica de la comedia de sketches, a finales de los 60, hasta la televisión más estructurada en años posteriores, Ruth se adaptó sin perder su propio sentido del humor. No solo trató de encajar en la industria, se labró su propio camino. Y eso no es fácil de hacer en la comedia, especialmente en un momento en que a menudo se pasaba por alto a las mujeres o se les daban menos oportunidades. Lo que hace que su historia sea aún más inspiradora es cómo manejó los años más tranquilos. Muchos artistas luchan cuando el centro de atención se desvanece, pero Ruth nunca pareció dejar que eso la definiera. Valoraba su oficio, su conexión con su público y la alegría que brindaba a toda la gente. Ese espíritu la llevó a través de los desafíos y la ayudó a seguir siendo un nombre familiar y querido, incluso cuando ya no estaba en el centro de la cultura pop. Al final, Ruth Buzzi demostró que la comedia no se trata solo de remates o risas rápidas. Se trata de dejar momentos que la gente lleva consigo mucho después de que termina el espectáculo. Le dio a su audiencia personajes que podían citar, escenas de las que podían reírse años después, y un legado de humor que todavía se mantiene hoy. Su carrera puede haber tenido altibajos, pero su impacto nunca desapareció. Para muchos, Ruth siempre representará el tipo de comedia que se siente tanto atemporal como reconfortante. El tipo que te hace sonreír incluso cuando la vida se siente pesada. Y eso más que nada es por lo que siempre será recordada. Si disfrutaste de esta profunda exploración de su vida y legado, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestra próxima historia. Tenemos muchos más viajes fascinantes del mundo del entretenimiento en camino. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo.